debieron de ver el partido de Boca, me imagino. Profe, Bien, le hago una consulta. sí, sí, Vio que decime. cuando sacamos las solicitaciones, nos sacamos con la carga última. Eso es para pasarlo, digamos, a las fundaciones sin el Claro, coeficiente. exacto. De Ah, ahí, bien. no sé si recuerdan que en pretensado trabajábamos con las cargas y después mayorábamos los momentos o los esfuerzos de corte. En Dale, sí. general, de acuerdo al calculista, a mí me gusta más esa forma, aparte porque, ¿se acuerdan que en pretensado también teníamos que agregar eh, la verificación en estado de servicio? Entonces no nos Ajá, convenía tener que hacer mayorar y después ya no íbamos a poder trabajar para lo que es verificación en estado de servicio. Pero claro. es indistinto. Perfecto. Está muy bien la pregunta. A ver, vamos a... la respondí, ¿verdad? Sí, Que, sí, que no, gracias. no, por favor. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Y se ve bien? Sí, 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 se ve bien. Bárbara. Entonces, ahora sí continuamos, hay que hacer esas verificaciones cada tanto. Entonces, ahora continuamos con lo que habíamos nombrado tantas veces, que eran las vías de arrastramiento o secundarias, que, como ya se los dijimos, eh, son vías que la única función es que arriostren las vías principales y que todas las vías principales actúen en conjunto. Y cuando ponemos una carga en un extremo, que haga, digamos, que todas las vías principales reaccionen, ¿sí? No no, también, como ya lo comentamos, no tienen una incidencia estructural, es decir, las vías principales no están apoyadas en las vías secundarias. Como lo calculamos, las vías principales están apoyadas en los estribos, ¿sí? Y mediante los neoprenos. Simplemente son de arriostramiento. Y fíjense, ahora vamos a ver cuando incluso hagamos su análisis de carga, ni siquiera consideramos el peso propio. Consideramos únicamente una carga, digamos, móvil que vamos a ir moviendo justamente para ver cuál es la influencia y la solicitación en la vía secundaria cuando ponemos una carga centrada o una carga en un extremo. Pero sí tiene que estar aguantada, por decirlo por algo, por eso la pusimos como peso en las vías principales. Entonces, como análisis de carga, lo que acabé de comentar, ¿sí? La única fuerza que vamos a considerar es una fuerza de la aplanadora. Y van a ver que la vamos a colocar en distintos lugares y vamos a ver cómo va reaccionando. Lo que tiene que ver con las solicitaciones, esto puede ser que sea nuevo o que algo hayan visto en fundaciones, pero el método no es el método normal. O sea, por ahí uno al principio dice, bueno, trata de trabajar a la vía secundaria como que estuviera apoyada en las vías principales, y no es así. ¿Sí? Al contrario, justamente quiere arriostrar a las vías principales. Entonces, la forma de trabajar en ese sentido no es calcularlo. O sea, si ustedes ponen este esquema, ahora lo vamos a ver, si ponen este esquema de cargas en el P plano, demás, no es la forma de trabajo, sino que la idea, porque eso siempre es para trabajos rígidos, en este caso, fíjense que lo que les tratamos de explicar por acá, la idea no es transmitir la carga rígidamente, sí, sino hacerlo de manera flexible. Y en ese caso, no trabajamos con las solicitaciones así como nosotros las conocemos, sino que vamos a ir tomando, digamos, cuáles son las reacciones que se van provocando en cada una de las vías principales por mover la carga en distintos lugares. A ver si me puedo dar a entender entonces. Aplicando esta formulita, van a ver que va a ser muy parecida a una fórmula que ustedes trabajen cuando vean pilotes, ¿sí? Donde nosotros a la carga, que la vamos a estar posicionando en distintos lugares, lo vamos a distribuir en el número de vigas, ¿sí? Vamos a tener una carga, ¿sí? La vamos a distribuir. Lo que tiene que ver con la distribución, por decirlo, normal o por las fuerzas, esa carga dividido el número de apoyos.
y luego lo que tiene que ver con la distancia al núcleo de los apoyos. ¿Sí? Entonces, a esa componente, a esa carga que la vamos a hacer dividido al número de vigas, vamos a tomar el segundo componente que va a tener que ver con esa carga por E, que va a ser la distancia desde la carga hasta el centro de los apoyos, ¿sí? Y luego a eso lo vamos a multiplicar por un coeficiente, digamos, que tiene que ver por la distancia de cada viga al centro de apoyo y la sumatoria al cuadrado de esas distancias. Si ustedes buscan en la bibliografía cómo tomar las reacciones en estos sistemas que son flexibles, repito, no son rígidos. Si ustedes ponen este sistema de apoyos en el P-Plan, van a ver que les da una solicitación muy inferior a esta forma de trabajar, ¿sí? Que vamos a calcular las reacciones en cada uno de los apoyos aplicando esta ecuación, que es útil cuando trabajamos en transmitir de manera flexible las cargas a los apoyos. Entonces, vamos a ver, fíjense que a esta expresión la pueden trabajar por la fuerza, que va a ser la de la aplanadora, por la distancia o simplemente por los momentos. Vamos a ver cada uno de los términos que les comenté muy rápidamente. El NI va a ser la reacción en el apoyo I. O sea, nosotros vamos a tomar las distintas vigas principales que, si bien le decimos apoyo, en realidad van a ser puntos de cálculos. Vamos a ver, vamos a calcular unas reacciones o una distribución de esta fuerza en estos apoyos flexibles, ¿sí? Y vamos a calcular las reacciones para, con esas reacciones, calcular las solicitaciones, calcular los momentos y los esfuerzos de corte, y con esos momentos y esfuerzos de corte poder dimensionar la pieza, ¿sí? Vamos a tomar dos condiciones. Una condición más desfavorable para lo que tiene que ver con los momentos. Nosotros vamos a tener este número de apoyos flexibles, y de este número de apoyos flexibles finitos vamos a tener un centro de apoyos que va a ser justamente el centro de inercias de esa línea de apoyos. Si tenemos estos 5 apoyos que están uniformemente separados, el centro del apoyo, el centro de gravedad de todos los apoyos vendrá a estar en este caso en la viga del medio. Si tuviéramos más vigas, ¿sí? Va a estar en L sobre 2 de la línea del medio. No sé si se comprende eso. Y de ahí, entonces, teniendo teniendo distintos apoyos, teniendo el centro, digamos, o el centro de gravedad de los apoyos, de ahí nosotros podemos concentrar la fuerza en el apoyo, y ahí tendremos una solicitación máxima en ese sentido, por esfuerzos, por decirlo, normales, y en otro sentido, distanciar la fuerza y tener una solicitación máxima por momentos por el P por el brazo de palanca E al centro de los apoyos. Entonces vamos a ver que vamos a trabajar con dos condiciones. Una condición, la aplanadora excéntrica respecto al eje del puente o al eje de los apoyos, y otra condición, ¿sí? Donde vamos a trabajar con la aplanadora centrada respecto al eje del puente. Vamos otra vez. Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a ir calculando los NI, la reacción en cada uno de los apoyos. Para eso, en esta fórmula van a ver que necesitamos como datos números de vigas principales o de centros de apoyos flexibles. Vamos a tener P, que va a ser justamente en el análisis de carga que dijimos, va a ser la carga de la aplanadora. E va a ser la excentricidad de el P, la carga que tenemos, respecto al eje baricéntrico de la sección secundaria, de la vía secundaria, y en realidad también de la sección de apoyos. M es el momento por excentricidad por la carga P, y XY es la distancia desde cada viga principal I hasta el eje baricéntrico central de la viga secundaria o de el conjunto de apoyos flexibles. Y entonces, vamos de nuevo, empezamos por acá. Fíjense, vamos a ir calculando los distintos valores. El número de vigas, sabemos que es 5. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vigas principales. P, la carga de la aplanadora.
La excentricidad, fíjense, nosotros vamos a tomar dos consideraciones. Una donde la excentricidad es 0, que me vengo más abajo, que es esta, ¿sí? Donde vamos a tomar la carga centrada y vamos a ver qué pasa con las solicitaciones en este estado. Y 2, ¿sí? Donde vamos a poner la planadora lo más lejos posible que podamos en el tablero. Ahora bueno, ya que estamos, terminamos ese concepto. Fíjense que lo más lejos que podamos, como tenemos las veredas, no podemos poner la planadora sobre las veredas, ¿sí? Entonces nos va a quedar, si nosotros tenemos el ancho del tablero total 11,70, le descontamos 1,70 que son las veredas, y luego de ahí vamos a tener el ancho de la planadora, que es 2,50, ¿sí? Más arriba, digamos, más para el costado, no va a poder estar. Esta es la máxima, la posición más excéntrica que podemos tomar. Entonces de ahí, haciendo 11,70 dividido 2 menos 1,70 menos 2,5 dividido 2, les va a quedar esta excentricidad, ¿sí? Entonces, posicionando la planadora en esta ubicación, ¿sí? Considerando que está 2,5 dividido 2, nos queda esta la excentricidad desde el baricentro, por decirlo, de la vía secundaria, o de digamos, de los distintos, el baricentro de los distintos apoyos. Y en este caso vamos a trabajar con esta excentricidad. Y en el caso de abajo vamos a posicionar entonces la planadora acá y no vamos a tener excentricidad. En caso de momentos, entonces vamos a calcular esa fuerza P por esa excentricidad que acabamos de ver en este primer caso. Y cada una de estas distancias X y Y, que es la posición en cada uno de los apoyos. Entonces nosotros, desde el centro, fíjense, vamos a ir tomando que X1 está, a ver si lo puedo achicar un poquitito, ahí, para que se vea, ahí. Fíjense que X3 va a estar en 0, o sea, tomando como eje de referencia 0, vamos a ir un poquito más chiquitito, tomando como eje de referencia el baricentro de los apoyos, ¿sí? X en la vía del medio va a ser igual a 0, ¿sí? Porque coincide. X3 va a ser igual a 0. De ahí, si nos vamos X2 y X1, ¿sí? Vamos a tener X1, lo tomamos a igual a 2,34 por 2. X5 igual, pero con otro sentido. Es lo mismo si toman este lado negativo o este lado positivo, pero siempre tómenlo las dos vías, por ejemplo, en este caso, X1 y X2 está positivo, ¿sí? X1 está 2,34 por 2, que da 4,68. X2 da 2,34. X3 da 0. X4 es igual a X2, pero negativo. Y X5 es igual a X1, pero en negativo. Simplemente plantear un sistema de coordenadas y mantener los signos. Entonces, teniendo cada una de acuerdo al sistema de referencia, siempre basándonos en el centro del eje baricéntrico de los apoyos, tomamos cada uno de los valores de X. Y lo siguiente que necesitamos para completar la fórmula es la sumatoria de los cuadrados de cada una de esas distancias, que lo calculamos. Entonces ya tenemos todo como para calcular. Van a ver que entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular las reacciones con esta fórmula, con cada uno de los valores que hemos tomado. Entonces, en el apoyo N1, vamos a reemplazar los datos para la viga 1, ¿sí? Y vamos a calcular la reacción para la condición que arranquemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, arrancamos. Para lo que es la planadora excéntrica, tenemos el P y tenemos el E como dato. Y ya tenemos los X y para todas las vías. Entonces, la planadora directamente
son 300 kilonewton o 30 toneladas. Lo que es la excentricidad, ya lo habíamos mostrado en el gráfico, ¿se acuerdan? Es el ancho del tablero dividido 2, menos lo que tiene que ver, en este caso mucho más fácil, 1,70, ¿sí? Menos 2,5 dividido 2, ¿sí? Que es lo mismo, y tenemos 2,9 de excentricidad. Con esto podemos calcular ese momento que estaría visitando a los distintos apoyos. Para ir calculando las cargas en las vigas, entonces, ¿sí? Fíjense, vamos a considerar siempre con una convención de signos que la posición hacia arriba positiva. Lo primero, entonces, si nosotros vamos a poner esta carga por aquí, ¿sí? Vamos a considerar el primer término, n sobre el número de apoyos, o sea, lo primero que tiene que ver con la fuerza que se va a distribuir uniformemente en cada uno de los apoyos, ¿sí? Lo que me dice la fórmula. Entonces, que es 300 kilonewton dividido 5, esto va a ser igual para todos los apoyos. Y aquí simplemente vamos a ir tomando y vamos a ir viendo, digamos, cómo me van resultando también los signos. Vamos a ir tomando, aplicando, digamos, la fórmula que teníamos. La carga P por la excentricidad, ¿sí? Por la distancia que teníamos XY, dividido la sumatoria de los XY al cuadrado. ¿Sí? Entonces tomamos, aplicamos la fórmula, ¿sí? En este caso, fíjense que de acuerdo a las convenciones de signo que había aplicado, el X1 era positivo, ¿sí? Entonces, tomamos, reemplazamos y tenemos un valor de reacción en N1. Luego, en N2, hacemos lo mismo. Este término es igual para todos, pero se va a ir modificando el término que tiene que ver con la excentricidad o los momentos. Entonces vamos tomando otra vez, el momento es igual para todos, la sumatoria es la misma, lo que va a ir cambiando es la distancia hacia el centro de los apoyos. Entonces vamos reemplazando y tenemos y vamos calculando los distintos valores. En N3 no tenemos distancia, el X3 es igual a 0, X4 ya toma, digamos, un sentido distinto a el N1 y el N2, entonces va negativo, lo mismo que el N5, y con las distintas distancias que teníamos. Entonces, si nosotros graficáramos lo que tiene que ver con las reacciones, vamos a tener que esta carga P, vamos a tener dos reacciones en sentido hacia arriba, ¿sí? Mayor N1 que N2, ¿sí? Vamos a tener positivo también la reacción en 3, ¿sí? Y ya en 4 y en 5 vamos a, perdón, en 4 sigue dando positivo, perdón, pero va disminuyendo, 22, y en 5 sí ya me da una reacción en negativos hacia abajo, ¿sí? De que va a ir resultando de acuerdo a la convención de signos que vamos a ir planteando. Entonces, por lo que tiene que ver con la fuerza, dividido el número de vigas, siempre va a ir reaccionando hacia arriba, pero lo que tiene que ver con la excentricidad va a ir reaccionando a los distintos momentos y distancias que vamos teniendo. Con estas reacciones, ahora sí, así como hacíamos en estabilidad 1, vamos a ir, ya tenemos las reacciones, ahora tenemos que ir calculando las solicitaciones. Si se acuerdan que para calcular las solicitaciones nos íbamos parando en los puntos que sean al principio y al final de carga distribuida, donde tenemos cargas puntuales, y nos íbamos preguntando cuál era la suma de los momentos a la izquierda, o los de la derecha con el signo cambiado, o para lo que es momentos, y la suma de las fuerzas sí que teníamos a la izquierda o la de la derecha con el signo cambiado. O sea, vamos a ir planteándonos las solicitaciones que van a ir apareciendo punto a punto. Vamos a los momentos flectores. Si nos paramos en 1, nos paramos en 1, no vamos a tener
solicitaciones por momentos. Nos vamos a parar en donde está en 0, digamos, donde está la aplicación. Recuerden que siempre cuando hacíamos solicitaciones era donde empezaba y terminaba una carga y donde teníamos cargas puntuales. Donde empezaba y terminaba una carga distribuida, donde teníamos cargas puntuales. Vamos entonces a P0 y decimos, bueno, acá vamos a tener la reacción N1 por 1,78. Que no sé si está, me parece que no está expresado, pero si lo calculan, les va a dar este valor. Profe, ¿Sí? tenemos, o sea, ¿Sí? por cada n, abajo de cada viga, ¿no es cierto? Las 4n primera para arriba y la n quinta para abajo. Así. Exactamente. No lo tengo en dibujito, pero, a ver, algo así. Digamos, van a ir calculando los distintos, en el extremo 1 va a ser, estoy en esta situación, vamos a la otra, que era esta. Vamos a estar va a pararnos en un extremo y preguntarnos la fuerza, vamos a pararnos en 0, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la reacción que tenemos, digamos, a la izquierda por el brazo de palanca. Nos vamos a ir moviendo y vamos a ir viendo cuáles son las fuerzas y vamos a ir dibujando los diagramas de momento. ¿Sí? Entonces, así tal cual como vos lo dijiste. Como hacían en estabilidad 1, es bien simple, pero no quiero que se pierdan, digamos, en los cálculos. Entonces, en 1 es 0, en 0 va a ser N1 por 1,78. En 2 va a ser igual a N1 por 2,34, ¿sí? Menos, ahí hay que ir viendo los signos, hay que hacer simplemente el diagrama de cuerpo libre, es ir calculando, menos P por 0,56. En 3 ya vamos a ir considerando, podemos tomarlo de este lado o lo de la derecha con el signo cambiado, pero continuando sería N1 por 230 por 2, menos P por 0,56 más 238. Fíjense que N2 también era positivo, o sea, también es positivo, N2 por 234, y ahí terminaríamos lo que es en 3, y después seguimos en 4 y en 5. Simplemente lo que hacían en estabilidad, fíjense, háganlo, plantéenlo, repasen lo que hacían en estabilidad 1 y después cuéntenme si les dan estos mismos valores. Debería ser que sí, o sea, van a verificar con el último, les tiene que cerrar en 0 para lo que es momento. Y lo que es esfuerzo de corte, vamos haciendo lo mismo, vamos viendo las fuerzas que teníamos, las fuerzas parándonos un infinitésimo antes siempre de donde empieza, donde termina una carga distribuida o donde tenemos cargas puntuales, que ya sean cargas o reacciones, entonces nos paramos un infinitésimo a la derecha de 1 y decimos cuál es la sumatoria de fuerzas que hay y tenemos N1. En 0 nos paramos un infinitésimo antes y un infinitésimo después, ¿sí? Y entonces a la izquierda vamos a tener N1 y a la derecha ya vamos a tener N1 menos P. Nos vamos a 2, otra vez un infinitésimo a la izquierda vamos a tener N1 menos P y a la derecha vamos a tener N1 menos P más N2. Y así vamos avanzando y tenemos las solicitaciones por esfuerzo de corte. ¿Sí? Hacemos lo mismo, entonces, con estas solicitaciones, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver cuáles son las máximas con esfuerzo positivo y negativo en lo que es momento. Fíjense que vamos a tener esta máxima, 238, en positivo, digamos, lo que es inferior, y esta máxima en lo que es momento superior. Algo así, no es lo mismo porque tenemos distintos apoyos, ¿sí? Pero es algo así, ¿sí? Vamos a tener abajo de la carga una inferior y más alejado, más cerca, digamos, del otro extremo, una superior, porque esta es la forma de más o menos que va a tener, lo dibujarán ustedes y van a ver que tiene una forma muy parecida en este caso. Para lo que es esfuerzo de corte, lo mismo, vamos a tener un esfuerzo de corte generalmente ahí en el tramo donde estamos aplicando la carga. Fíjense, estamos con 165 o 134, son los máximos, está por acá, en este tramo.
en este tramo, si lo ponemos en este lado, o en este si lo ponemos en el otro lado, que es lo mismo. Pero, entonces, para lo que es momento, inferior este y superior este, y para lo que es esfuerzo de corte tenemos estas solicitaciones máximas, en realidad esta. Ahora igual no habíamos terminado porque vamos a ver qué pasa con la otra posición más desfavorable de la aplanadora. Vamos a ver cómo se nos transforma nuestra ecuación. Entonces, hacemos lo mismo, pero ponemos la aplanadora en otro lugar. La ponemos, como habíamos hablado, en el baricentro de la vía secundaria o de los apoyos. En ese sentido, entonces ahora, todo lo que tiene que ver con el término segundo ese, me voy más arriba, con este término, en realidad el momento es 0 porque no tenemos excentricidad. Entonces todo este término se va. Y la reacción NI va a ser igual a P sobre el número de vías. Entonces, lo que decimos acá, de eso tenemos la aplanadora, tenemos la excentricidad 0, decimos, entonces todas las reacciones van a ser iguales a 300 dividido 5, van a ser todas incluso para arriba, ¿sí? Porque simplemente se van a contraponer a esta fuerza. Y vamos a ir, lo mismo que hicimos arriba, a pararnos en los distintos puntos y a calcular las solicitaciones a ver cómo varían de la otra situación. En B1, momento, en B1, 0, ¿sí? Nos paramos en 2, va a ser igual a N1 por 234. Nos paramos en 3, va a ser igual a N1 por 234 más N2 por, 234 por 2 más N2 por 234, y así nos vamos a ir moviendo y vamos calculando los momentos. Y los esfuerzos de corte, lo mismo, nos vamos a parar un infinitésimo antes y un infinitésimo antes y después, y vamos a ir tomando la sumatoria de fuerzas que están a la izquierda o la de la derecha con el signo cambiado. Y con eso vamos a ir graficando, vamos a ir tomando, digamos, las distintas solicitaciones, que en este caso es simétrico, tenemos las mismas solicitaciones de un lado o del otro. No es lo mismo, les debo el gráfico, pero es algo así, porque tenemos, fíjense que tenemos una viga más, pero vendría a ser algo así. Para la condición centrada, ¿sí? Tenemos un máximo en donde tenemos la aplicación de la carga. Y tanto para lo que es con M como B. Les repito, esta forma de calcular las solicitaciones, si ustedes me ha pasado por error, digamos, justamente cuando estaba estudiando, si la ponen en un P-plan, si la ponen como un rígido, les da prácticamente la mitad, porque de esta forma nosotros la hacemos trabajar mucho más a nuestra viga secundaria, porque la idea es que la única función sea de distribuir esfuerzos. Y van a ver, estos valores, estas solicitaciones que tenemos por acá son bastante elevadas. Con esto simplemente tendríamos que ver entonces cuáles son los momentos flectores y los esfuerzos de corte máximo. Fíjense por acá, por lo que estoy viendo, este es el máximo, 421 inferior, pero no tenemos nada superior, ¿sí? Entonces cuando hagamos el dimensionamiento inferior trabajaremos con ese máximo, porque acá teníamos en esta condición 239, pero nos aparecía un momento superior. Entonces, para momento superior trabajaremos con este, para momento inferior trabajaremos con este, y para lo que es esfuerzo de corte, fíjense que acá tenemos menos que esta condición. Esta vendría a ser la más alta. ¿Sí? Entonces, y ahí terminaría lo que es el análisis de carga de la vía secundaria. Por ahí no los quiero marear, pero es simple. Lo que tienen que conocer o recordar son dos conceptos. O sea, lo primero que trabaja, acuérdense que es una vía de arriostramiento, ¿sí? La única función es arriostrar, y por eso trabajamos con esta ecuación, ¿sí? Y calculamos las reacciones con esta ecuación. La hacemos en las dos condiciones más desfavorables, en lo más alejada del centro de apoyo y centrada al centro de apoyo. ¿Para qué? Para tener las distintas solicitaciones máximas que puedan aparecer, como lo acabamos de ver. Entonces, con estas solicitaciones, ahora sí hacemos lo que ustedes ya conocen, que es hacer el dimensionamiento de la pieza de hormigón.
Para eso nosotros justamente lo que sabemos es que la viga secundaria va a arrostrar a las vigas principales y justamente su altura va a depender de la viga principal. No vamos a hacer una viga secundaria más alta y que nos quede por afuera. Así que justamente cuando hagamos ahora la adopción de alturas, nos queda conveniente, si nosotros la viga principal la teníamos de altura 1,05 más 0,20, que era, digamos, la zona del ala inferior. Vamos a colocar de tal forma, la podemos hacer aquí abajo, o en este caso, que digamos, eso lo determina el calculista, si la hace hasta la altura del chanfle, digamos, o lo hace hasta la altura de la viga principal. En general queda más cómodo para acomodar los encofrados hacerla aquí hasta la altura del chanfle a la viga secundaria, pero podrían hacerla de la misma altura que la viga principal. Entonces, y también lo otro, que recuerden que cuando nosotros colemos el hormigón de la losa de tablero, también vamos a colar la viga secundaria. La viga principal ya está, porque es prefabricada, pero cuando hagamos el colado del hormigón de la losa de tablero, aprovechamos y colamos la viga secundaria, y la viga, así como tomábamos en la viga principal, que colaboraba a la altura de la losa de tablero y la tomábamos a toda la altura, en la viga secundaria de la misma forma consideramos el espesor de la losa de tablero como parte de la altura de la losa. Y entonces, ahora que tenemos que ver la altura de la viga secundaria, vamos a tomar esta altura que tomamos del chanfle hacia arriba, sí que es 1,05 de la viga principal, y le sumamos el espesor de la losa de tablero, que es 0,20, y eso termina en 1,25. Con esto, entonces, tenemos altura, el espesor, ¿se acuerdan que incluso lo habíamos visto para el peso propio? Es 0,25. Van a ver, con 0,20 no verifica, por eso es 0,25. Aparte necesitamos, ahora vamos a ver en las armaduras, porque tenemos bastantes armaduras, está bastante, o sea, tiene bastantes cargas esta viga. Entonces tenemos un espesor de 0,25, una altura de 1,25, adoptamos un recubrimiento de 0,058, que en realidad es, si ustedes se fijan, es la mitad de la altura de este chanfle, porque vamos a hacer, si ustedes, ahora cuando veamos incluso las fotos, las vigas principales van a tener que tener una perforación, ¿sí? o un hueco, algo habíamos hablado, en algún momento se los había mencionado, porque vamos a dejar pasar la armadura principal de la viga secundaria, principal inferior, por la viga principal, para que justamente trabajen arriostrando a la viga principal. Entonces, en general se la deja pasar por acá, por la mitad del chanfle, o donde quede, por ahí sí queda por acá, pero siempre se tiene que prever un hueco, ¿sí?, en la viga principal, para que pase la armadura inferior de la viga secundaria. Lo vamos a ver en fotos, pero entonces uno en el momento del cálculo tiene que ver por dónde va a pasar, para pedirle cuando hagan el prefabricado que dejen ese hueco pasante. Entonces, tomamos el recubrimiento, si tomamos la distancia que hay hacia donde nosotros adoptemos que pasa esa armadura, y luego el resto va a ser ese recubrimiento menos la altura, como de la altura de cálculo. Teniendo entonces todas las características geométricas, lo que hacemos es simplemente ir dimensionando las distintas armaduras. Perdón, miren, acá había tomado como recubrimiento, perdón, en la armadura superior, o sea, estoy hablando de estos recubrimientos. ¿Sí? Para armadura inferior, ahí sí voy a estar tomando los recubrimientos del chanfle. La armadura superior va a estar directamente en la losa de tablero. Va a ser parte de nosotros donde tengamos, digamos, las vigas principales, las vigas secundarias en los apoyos, o en este caso en L/2 de la viga principal, vamos a dejar hierros en la losa de tablero que van a ser parte de la viga secundaria, porque justamente la vamos a hormigonar todos juntos. A ver,
Entonces, fíjense, acá no está dibujada. Tenemos una viga secundaria acá. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí, sí? una consulta. Decime. En el tema, si tenemos prelosa, ¿la prelosa Ajá. se le deja el espacio entre las vigas secundarias para hormigonar todo junto? ¿O cómo funcionaría ahí? Claro, exactamente, porque en realidad vas a ver que donde tenés o sea, lo vas apoyando, a ver si tenía una imagen por acá. Acá, exactamente, vas a ir dejándole el espacio donde va la vía secundaria, lo vas a correr y en todo caso ahí abajo dejas un encofradito. Vos tenés que hacer sí o sí, cuando hagas tu diseño del tablero, ver, eso no lo vimos en Prelosa, pero tenés que dejar cuál es digamos, cuál va a ser el- la longitud. Sabemos que va a ser 2,34, que en realidad no es 2,34, es un poquito menos porque se deja un poquito de sección de vía principal sin apoyo. Y de ahí vos ves qué largos y vas posicionando cuántas prelosas va a entrar en el tablero. O sea, por ejemplo, en el tablero tenés de 27 metros y vos decís, bueno, voy a hacer prelosas de 1 metro y voy viendo cómo voy ordenando la prelosa de acá, o sea, voy posicionando cada una de las prelosas, o por ahí a veces las haces tenés, como en este caso, 24,30 y alguito. Entonces decís, bueno, hago de 1 metro y en los apoyos dejo una porción de losa maciza, o voy trabajando como hacemos con prefabricados, viendo cómo hago el diseño de los apoyos, y donde no tenemos, hacemos losa con hormigón in situ. Pero justamente voy posicionando, y donde tenemos en este caso viga secundaria, voy dejando el espacio que siempre va a estar cerca de la vía principal para hormigonarla. Otros, ojo, o sea, hay otra opción que es hormigonar, que eso lo vimos y lo preguntamos y no nos respondieron. Hormigonar primero la viga secundaria y después, cuando está la losa, eso ya está hormigonado, pero como es poquito volumen, lo más que ahora para el Puente Río Negro fuimos a ver, estaban hormigonando justamente la losa de tablero el sábado, y van a hormigonar dentro de poco el resto, o sea, son 4 tramos, hormigonaron un tramo, y ya estaban coladas las losas secundarias. No sabemos si con hormigón in situ, no nos supieron responder, porque con hormigón elaborado no se hizo. Así que ahí hay algo, lo ideal es que se haga con el mismo hormigón de la losa, entonces sabemos que es el mismo hormigón, es un H30, etc. Y si no, si decimos, bueno, lo vamos a hormigonar in situ y después le vamos a apoyar la prelosa, o pedimos el hormigón que sea 1 metro cúbico o lo que sea y colamos ese poquitito. No sé si me explico, pero uno diseña eso. Dice, bueno, si voy a colar primero las losas secundarias y después la tapo y le apoyo la prelosa, ver con qué hormigón. Si hago con hormigón in situ, entonces en los cálculos acá pondré hormigón in situ, que no es lo mejor porque me va a dar mucha armadura. Y si no, me aseguro de que pidan 1 metro cúbico o lo que tenga que ver con las vías secundarias, lo hormigono la vía secundaria y después la losa de tablero, que no es lo ideal es hacerla toda junta. Entonces, no hay confusión ni diferencia entre el hormigón de la losa, que como es mucho volumen suele ser hormigón elaborado, y el de la vía secundaria. Ya lo van a ver en foto cuando veamos la visita de obra, las dos, una con la viga secundaria ya hormigonada y otra cuando hormigonan con la viga secundaria. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Sí, eco. Y lo que les estaba por comentar entonces, que les iba a mostrar por acá, se me fue, pero bueno, básicamente mostrarles que nosotros vamos a tener una vía secundaria en el extremo, otra acá y otra en el medio, y que no están dibujadas, por cierto. Entonces, en lo que es la armadura superior, tomamos el momento superior máximo que nos había dado, que debería ser este, 33,58, si no hay un error, ¿sí? A esto lo mayoramos por 1,6 porque es sobrecarga, y acá lo consideramos, acá aplicamos, o sea, ya mayoramos esto por el coeficiente de impacto, que no lo habíamos hecho en su momento para el P. Lo pueden considerar directamente cuando toman acá en el P, ¿sí? El 1,23 por 30, que en realidad no debería ser 1,23, tendría que ser otro. Acá hay un pequeño errorcito.
pero no hay mayor problema. ¿Sí? Entonces, con esto calculamos el momento último, lo dividimos por el coeficiente de minoración, tenemos el Profe, momento nominal, sí. ahí usted dijo que no es 1.23, ahí se habría que hacer el Se- mismo procedimiento que se hizo para la viga principal, o sea, entrar de- al lo- reglamento. exacto, como me habían preguntado ustedes, ¿se acuerdan que teníamos glosa? Viga principal y después la otra que decía vigas como secundarias, digamos, porque eran apoyadas no directamente en donde están los apoyos de neopreno, sino que eran de transición. ¿Se acuerdan que incluso, no me acuerdo si eras vos o alguien me había consultado cuál usábamos de la tabla, la segunda o la tercera fila de valores de datos? ¿Se Claro, era uno que acuerdan? decía apoyo Eh, indirecto o algo así. eh, exacto. Entonces, en este caso sería apoyo indirecto. Y aparte dependía de la luz, que nuestra vía principal era 27, pero esta es 9. Por eso les digo seguro que este no es. Así que acá de todas formas no hay mayor problema, pero ya les marco que hay un pequeño errorcito, no hay problema tampoco por eso, pero Ah, gracias. no sé si se entendió, ¿no? Por favor, gracias a ustedes. Entonces, con eso, calculamos el momento nominal y con todos los datos que ya tenemos, el ancho, la altura de cálculo, el hormigón que es H30 y etcétera, calculamos la armadura. Y fíjense que necesitamos 12,57 centímetros cuadrados, bastante armadura, y adoptamos 4 phi del 20. Perdón, necesitamos... eh, mm, 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 mm. Está bien, teníamos mínimo. Fíjense que necesitamos un poquito, pero tenemos mucha armadura mínima. Y entonces adoptamos esto para cumplir con la armadura mínima. Y ahora vamos a la armadura inferior, que es bastante. ¿Acuerdan que era bastante más grande? Lo mismo, tenemos distintos datos, va a cambiar el recubrimiento y vamos a tomar como lo que es armadura inferior, ahí sí, las vamos a posicionar, ya sea aquí en el chanfle o dentro del alma de la viga principal, el pase, lo adoptamos. Epa, ¿dónde está? Acá. Y con eso tenemos la altura de cálculo. El momento de cálculo es el que habíamos tomado acá, 421 kilonewtons inferior, y con ese momento lo mayoramos, ¿sí? Acá otra vez el coeficiente de impacto que no es, y calculamos el momento último. Lo dividimos por el coeficiente de minoración, tenemos el momento nominal. Con esto sí, fíjense que tenemos una armadura necesaria bastante importante, por eso es que acá, si bien nos daba por armadura mínima, porque teníamos una sección grande, pero la necesitamos acá, por el momento inferior, fíjense, ¿sí? Y aquí que necesitamos 19,53, adoptamos 22,38 centímetros cuadrados, sí que van a ser 4 phi del 20 más 2 phi del 25. Una ferretería importante, pero es lo que suele llevar esta armadura. Y entonces vamos a tener armadura inferior, esto, que vamos a ver cómo, o sea, tenemos que ver que pase por la vía principal, y esto superior, 4 phi del 20 en 2 capas, que lo vamos a dejar, eso les iba a comentar, ahora me recordé por qué me había ido por acá. Lo vamos a dejar entonces cuando hormigonemos, si lo hacemos a la par, cuando hormigonemos la losa de tablero, ¿sí? Vamos a dejar en la zona de las vigas principales esas armaduras superiores, aquí en el apoyo, aquí en este caso que tenemos en L/2, y en este otro apoyo vamos a dejar esas armaduras superiores que vamos a necesitar, ¿sí? Las dejamos así longitudinalmente, ¿se entiende? Y inferior, dejamos acá unos conductos que van a tener que ser de un diámetro tal que pase esta ferretería, que pasen los 4 phi del 20 y los 2 phi del 25. Nos está faltando el dimensionamiento al corte, en este caso es una viga, ¿sí? Entonces, el corte máximo que habíamos mostrado, que era 165 y alguito, otra vez lo mayoramos, otra vez este coeficiente que no es, y tenemos el corte último, hacemos dividido el coeficiente de minoración, tenemos el corte nominal, calculamos el aporte del hormigón, vemos cuánto necesitamos de armadura, calculamos armadura necesaria,
calculamos lo que es armadura mínima, calculamos lo que tiene que ver con las separaciones máximas, todo así como lo habíamos hecho, como lo conocen de hormigón 1 y como lo habíamos hecho en hormigón pretensado, y con eso nos termina resultando estribos uniformes de 2 ramas en toda la viga, Fidel 8 cada 25, 4,02 centímetros cuadrados por metro, porque fíjense que es lo que necesitábamos. ¿Sí? Entonces, con eso ya hicimos flexión, superior, inferior, hicimos corte, y lo único que nos había, algo les comenté, y queríamos mostrárselo, es muy simple, cuando vimos pretensado, el tema de las armaduras de piel o armadura de fisuración, que el reglamento nos lo pide en este artículo, cuando tenemos vigas de más de 90 centímetros, y en general más de 60 centímetros es recomendable, poner una armadura de piel, que nos dice simplemente sin una cuantía determinada, uno podría adoptar la cuantía de contracción y temperatura, nos dice que tenemos que poner un hierro, no especifica el diámetro, cada una separación, que lo tenemos por acá, armadura de fisuración. Cuando tenemos vigas mayores a 90 centímetros, tenemos que poner una armadura con una separación límite, ¿sí? Que va a depender de un parámetro que llama CC. ¿Sí? Que CC va a ser igual a un recubrimiento lateral, que adoptamos 3 centímetros, más el diámetro del estribo, que ya recién lo calculamos, que es 0,8 centímetros, ¿sí? Que es 8 milímetros. Entonces, SCC es justamente la distancia total que hay tomando el recubrimiento lateral y el estribo, que es 38 milímetros, ¿sí? O 3,8 centímetros. Con ese valor CC, el reglamento nos dice, en 1064, acá más arriba, aplicamos esta ecuación y vemos cuál es la separación que necesitamos para evitar fisuración. ¿Sí? Simplemente aplicamos esa fórmula, vamos a necesitar el valor de el FI, digamos, la tensión de fluencia de la armadura que estamos trabajando, y ese valor que calculamos reemplazamos, y la separación límite que nos da es o el término 1, 2,85, 28,5 centímetros, o el término 2, 30. Adoptamos el menor siempre, 28,5 centímetros, nos pide un hierro cada entonces 28 centímetros. El nuevo reglamento no especifica, pero el viejo reglamento para puentes hablaba que el diámetro mínimo de barras a colocar era de 8 milímetros. O sea, no era recomendable poner hierros del 6, por una cuestión de que está más susceptible a los ambientes, a corrosiones y demás. Entonces, cuanto más finitos ponemos los hierros, más susceptibles a corrosión están. Esa era una recomendación vieja que se suele usar, entonces nunca se ponen hierros menores a 8 milímetros en puente, por eso tomamos Fidel 8 y cumplimos con esa separación. Vamos viendo en la viga y nos queda como poner cada 25 centímetros, o sea, esta separación es máxima. Y por eso aparecen estos hierros que ven acá, que son de piel, que uno va viendo para no para no, digamos, pasarnos de esa separación, cuántos hierros de piel tenemos que colocar. Y estas son la armadura inferior, ¿se acuerdan que teníamos bastante armadura? Los 4 Fidel 20 y los 2,25, y la armadura superior que teníamos los 4 Fidel 20. ¿Sí? Estos son los recubrimientos que fuimos adoptando, superior e inferior, y los estribos que nos resultó un Fidel 8 cada 2,25. ¿Sí? Entonces fíjense, esta es la sección transversal, y si lo vemos en la viga, y longitudinalmente vamos a tener entonces la armadura inferior, aquí pasante como les comenté, aquí es donde vamos a tener que dejar unos cañitos, unos conductos para poder pasar esa armadura por acá en las vigas principales. Ya lo van a ver en fotos de obra cómo los dejan. Acá este hierro que lo vamos a dejar cuando colamos la losa de tablero, hagamos prelosa o hagamos losa de tablero normal, porque eso es armadura superior, ¿sí? Y los estribos. Y después, y lo que ya vimos, la armadura de piel, ¿sí? Esas son todas las armaduras que tenemos por acá. No hay nada, no es nada complicado, pero es conveniente para no tener fisuraciones por contracción.
¿Se entendió todo hasta acá? ¿Quedó todo claro? Clarísimo. Clarísimo, Sí, diría sí. Rodman. Bien, clarísimo, bueno. Bueno, hasta acá era lo que teníamos pensado ver hoy. Ya en la clase que viene el viernes vamos a empezar con losa de aproximación. Como me comentaron, vamos a cargar los ejercicios nuevos con las nuevas actualizaciones en la página sí o sí antes del viernes. Ingeniera, Sí, disculpe. sí, Yo le quiero consultar ahí cuando habló del coeficiente de impacto para la viga secundaria. ajá, ¿Y qué condición es la que toma? Si bien. vamos a seguir trabajando con la misma que la principal, pero lo que varía es la longitud, ¿o A no? ver, exactamente. Déjame, vamos a ver ya que estamos. Si quieren lo sacamos todos juntos. Ay, esperen que estoy en cualquier carpeta. Eh, Fuentes, creo que es este. Ya aprovechamos y lo sacamos. La longitud de la viga es, este es el viejito. 918, Exacto. Entonces nos vamos al reglamento. Nos vamos a la tabla de impacto. página 13. Exacto. Ya llego, ya llego. Acá. ¿Se acuerdan? Que entonces teníamos la 1 para calzada. Para las vías principales, que andábamos por acá entre 10 y 30 metros y tomábamos, acá nos dio 1,23. Y en este caso entonces vamos a ir a vías, digamos, estas que no tenían vinculación, sí que no estaban apoyadas directamente, y como es menor a 10, podemos tomar esta, 1,3 directamente. No va a, van a ver que no va a cambiar, pero está perfecta la aclaración, entonces ya para el año que viene a ver si podemos corregir ese errorcito. Nunca dejan de aparecer errorcitos, pero está bárbaro, entonces este sería el valor a tomar. Sí, muchas gracias, ingeniera. No, por favor, gracias a ustedes. Ese error era y el H era 1,23, no 1,25. O sea, esos dos. Ah, perfecto. Ay, gracias. Nunca, no terminan de los errores. 1,23 era, che. Ah, No, porque sí, ahora usted toma la 2 losa de centímetros. tablero más 0,20. Entonces ahí están Exacto. los dos. Ese es perfecto, muy bien, perfecto. Antes teníamos 1,23, fíjense que también antes teníamos espesor 0,18 y ahora tenemos espesor 0,20, por eso se agregan esos 2 centímetros más. Y eso se cambió para que coincida la prelosa con la losa de tablero. Tenemos 0,20 para las dos. Y fíjense, ya que estamos con eso, a ver, no me quiero perder, cuando hacemos los cálculos de volúmenes, fíjense que deberíamos tomar 1,05 para la viga secundaria, porque 0,20 ya tomamos en la losa de tablero. Y la viga principal ya la consideramos. La altura de trabajo, digamos, para las cargas en la viga principal es 1,05 por la longitud que era 9 y algo. Vamos de nuevo y a ver si lo hicimos bien. Acá, 1,05, ¿sí? Y 9,18 era la longitud. O sea, eso hicimos bien. Está bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Cristel, antes de que termines la clase, me gustaría Sí. pasarle un aviso a los alumnos. Perfecto. Avísame cuando. Ahí, con eso ya estamos, si no tienen más consultas. Una cosa más, profe. El 1,05 es 1,30 menos 0,25, que sería la base de la viga. ¿O dónde se queda? Es el alma, la altura del alma, fíjate. Ah, en La tu cara. altura del alma, si nosotros decimos, bueno, la viga secundaria la vamos a hacer hasta abajo, ahí sí tendríamos que tomar todo. Pero en este caso, fíjate que así lo habíamos adoptado. Sí, sí. Ahí está. Entonces, ¿no tienen más consultas? Había que decirte algo, ¿no? Sí. Sí. Entonces la dejamos a la ingeniera Morel que nos dé el aviso. Te quería decir algo. Ah, bien.
Bueno, entonces con esto concluimos la clase de hoy. En la clase que viene vamos a continuar con la losa de aproximación. ¿Sí? Nos vemos el viernes que viene. Hasta el viernes. Gracias, Gracias. Inge. Nos vemos, Inge. ¿Sabés qué, Cristel? También permitime compartir pantalla. Bien. Mm, Ya está. ya está. Bueno, buenas ¿Listo? tardes a todos. Mira para Quería pasarles un avisito nada más para los que les interesa. Voy a compartir pantalla. Este jueves 3 de junio a las 18, el ingeniero Giga, que es el titular de la cátedra Hormigón Pretensado, va a dar un webinar sobre aspectos constructivos de diseño del puente Rosario Victoria. ¿Sí? Para todos aquellos que estén interesados en atender este webinar, les puede resultar interesante y complementario todo lo que ustedes están viendo en la parte de puentes, ¿sí? El ingeniero Giga estuvo a cargo de la construcción del puente Rosario Victoria y bueno, en esta charla va a comentar muchos de los aspectos constructivos y problemas que él tuvo que enfrentar durante la construcción de este puente que cruza, que une las ciudades de Victoria y Rosario. El link, a ver, lo voy a poner en el chat. Les voy a pasar el link por el chat. Se pueden inscribir en este vínculo o en... Bueno, les copio los dos. Se los paso por el chat. Ahí tienen los dos vínculos si les interesa asistir al webinar. Nada más. Buenísimo, profe. Ya me estoy inscribiendo. Gracias, Irene.